A continuación, anochece en Buenos Aires, que no es poco. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hace mucho frío en Buenos Aires y nosotros estamos saliendo al aire en esto que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, con nuestra emisión número 418. Así que les cuento que hoy, en la segunda parte del programa, estamos esperando a nuestro invitado, que es un abogado, es el doctor Álvaro Daniel Ruiz, que es abogado laboralista, y además es periodista, columnista de la revista El Destape, es profesor universitario asociado a una cátedra de Derecho del Trabajo en la UBA y además se ha desempeñado como funcionario público, como subsecretario de Relaciones Laborales en el Ministerio de Trabajo de la Nación y además integra, entre otras múltiples actividades, es parte de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio. Con él vamos a estar hablando, porque es una persona muy avesada en el tema, sobre la actual coyuntura que es crítica desde el punto de vista institucional, social, política y económica, y por supuesto no vamos a poder soslayar el tema del trabajo en la República Argentina. Así que, bueno, como verán, estoy ya recuperado de mi voz en un 90%, digamos, respecto del programa de la semana pasada que, bueno, andaba medio castigado de la gárgola. Bien, les cuento que vamos a comenzar entonces con la columna de El Día. Vamos a comenzar por lo internacional. Mala semana para el primer ministro de Israel, Netanyahu, quien, a pesar de la ayuda que le está dando su amigo Donald Trump, tuvo que presentarse durante la semana ante un tribunal con jurisdicción en la ciudad de Jerusalén para ser notificado de que dentro de un mes va a tener que prestar declaración testimonial o declaración indagatoria por el tema que está siendo investigado desde hace 5 años a la fecha por soborno y fraude, y que en un juicio que comenzó en el año 2020 y que o en el cual declararon ya unos 300 testigos. Netanyahu quiso posponer esta citación argumentando que la guerra en la cual se
encuentra en este momento el Estado de Israel no le permite armar una buena defensa, pero los jueces del tribunal no encontraron convincentes estos argumentos sostenidos por Bibi, como se lo conoce popularmente en Israel a este señor, como para poder posponer esta audiencia. Pero los males no terminan ahí para el señor Netanyahu, dado que además su jefe de gabinete, el señor Sachi Braverman, está siendo también investigado por alteración de actas oficiales que se labraron previo al ataque de Hamas en el mes de octubre del año 2023, como recordarán ustedes. Siempre me llamó mucho la atención este ataque de Hamas, que entraron con paraventos, motonetas, entraron como por su casa, por una frontera que suele ser muy custodiada, y además lograron, digamos, soslayar todos los controles, no solamente de tal vez el mejor ejército del mundo como es el israelí, sino además de los servicios de informaciones como el Mossad, que están ahí minuto a minuto controlando todo el tema de la seguridad que tiene que ver con el Estado hebreo. Justamente en ese momento Netanyahu también estaba contra las cuerdas por el tema de corrupción, a lo que lo había llevado la Fiscalía de Tel Aviv, y parece ser que este hecho que desencadenó el posterior conflicto, que ahora ha derivado prácticamente en un genocidio, era lo que necesitaba Netanyahu para posponer dar cuentas ante la justicia y de esta forma unificar su frente político interno, que es lo que se produce inevitablemente cuando hay un conflicto armado, y tratar de ir ganando tiempo. Bueno, dije que además se encuentra en problemas porque, a pesar de la ayuda que le presta su amigo Donald Trump, que ha presionado a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, logrando que se desafectara de la misma a la relatora o comisionada por Palestina de esa corte, que es una mujer de nacionalidad italiana, y que nada más que y nada menos cumplía con su deber suministrando los informes que tienen que ver con la masacre a la cual está siendo sometido todavía el pueblo palestino, y que ha producido la muerte de más de 55.000 personas, de los cuales se calcula que 30.000 son niños muertos por el conflicto, y ni que hablar de las demás condiciones de aislamiento que no dejan ni permiten el ingreso a la franja de Gaza de los mínimos alimentos indispensables que manda la comunidad internacional, el apreciamiento de misiones que van con barcos humanitarios, y como fue, por ejemplo, la detención de una diputada de la Francia insumisa que lidera Jean-Luc Mélenchon, y también de el impedimento a que lleguen medicamentos esenciales, utilizando la hambruna como una táctica y un arma de guerra. A pesar de esto, el señor Netanyahu se encuentra realmente en una condición, diría, preocupante, porque además de ello, en el día de ayer, Israel, el ejército de Israel, bombardeó
una iglesia católica en Gaza, matando a 2 personas y dejando heridas a otros 6, entre los cuales se encuentra un cura, un padre argentino. Estamos hablando del padre Carlos Romanelli, que es el párroco de esa iglesia y que era muy, muy amigo de nuestro Papa Francisco Bergoglio, con el cual se comunicaba todos los días para ver cuál era la situación. En esta iglesia, además, se había habilitado un centro de refugiados, un espacio de refugiados, y albergaba a 600 palestinos que trataban de escapar del horror al cual están siendo sometidos. Por supuesto que el ejército israelí dio a dar a conocimiento un comunicado en el cual ellos reconocen el hecho bélico, pero dicen que no suelen bombardear iglesias y que además los palestinos utilizan estas instituciones, o la resistencia palestina utiliza estas instituciones para escudarse, digamos, en los civiles y luego hacer mostrar públicamente al ejército israelí como un ejército carente de humanidad. La verdad que nadie les está creyendo cada vez que dicen estas cosas. Y lo cierto es que ante esta barbarie que se cometió, el Papa León XIV ayer pidió el alto del fuego inmediato en la zona o en la franja de Gaza. Pero los problemas no terminan ahí para el señor Netanyahu, porque te cuento que abandonaron. Él ha formado gobierno con una coalición de partidos, ¿viste? El sistema israelí, si bien tiene un presidente del Estado israelí, tiene un primer ministro y el primer ministro es elegido por el Parlamento y tiene que reunir la cantidad de votos suficiente para formar gobierno. En el Parlamento israelí, que se llama Knesset, hay 120 asientos, 120 diputados. Por lo tanto, con la mayoría, la mitad más uno de esos diputados, podés formar un gobierno. Y son generalmente gobiernos de coalición. Bueno, muy bien, en el día de ayer o antes de ayer abandonaron la coalición de gobierno que preside el señor Netanyahu 2 partidos que tienen que ver con los ortodoxos religiosos judíos, ¿no? Un partido se llama el Degel HaTorah, y el que tiene 4 diputados en el Parlamento, y también un partido religioso extremo que reúne a la comunidad religiosa sefaradí, que es el partido Shas, y que tiene 9 diputados en el Parlamento. El conflicto o la ruptura fue desatada por un problema que viene suscitándose desde hace un año a la fecha, y es una ley de enrolamiento militar para los judíos ortodoxos religiosos, que se niegan a integrar las Fuerzas Armadas del Estado de Israel. El tema es que motivó varios conflictos, inclusive con la policía reprimiendo a esta gente, y el tema se suscita en lo siguiente. Cuando se fundó el Estado de Israel, o cuando surgió el Estado de Israel allá en la época de la Sociedad de las Naciones, en el año 1948, el primer presidente que tuvieron ellos, que fue Ben Gurión, que era de origen laborista o socialista, les permitió o eximió a los judíos religiosos ortodoxos integrar las milicias o el ejército de Israel en ese momento,
¿Por qué? Porque representaban tan solo el 1% de la población y era ínfima la cantidad dentro de la población total en ese entonces de Israel. Pero hoy día los judíos ortodoxos representan el 14% de la población total de Israel. Entonces, son muchos más y realmente el ejército israelí tiene un ejército pequeño, tiene una gran reserva, pero como es un país que está en guerra constante y en conflicto constante y en una tensión constante con sus vecinos, necesita imperiosamente que estos judíos religiosos pasen a integrar las fuerzas armadas, que en Israel el ejército recibe el nombre de Tzal. Y ellos precisamente se niegan porque por sus convicciones religiosas e ideológicas, prefieren dedicar su tiempo al estudio de las escrituras y de los libros sagrados. El tema es que todavía, a pesar de la deserción de la coalición de gobierno de estos dos partidos ortodoxos, todavía Netanyahu mantiene un diputado, o sea, de las 120 bancas, el gobierno tiene 61 diputados que todavía lo apoyan. Pero esto está caminando por la cornisa, está pendiendo de un hilo, porque basta que un diputado se vaya o rompa con Netanyahu, que le van a pedir realmente el adelantamiento de elecciones y caería el gobierno. Con lo cual Netanyahu, en cierta forma, perdería los fueros que le han permitido hasta el momento ralentizar el proceso que está llevando la justicia contra su persona, contra parte de su gabinete, inclusive contra su propia esposa. Bien, mientras esto ocurre en Israel, también Israel se inmiscuyó en un nuevo conflicto armado, porque una de las minorías que habita en Israel son los drusos. Los drusos, que no son hebreos, son una minoría que desde hace años han sido aceptados dentro del territorio israelí y integran las Fuerzas Armadas o el Ejército de Israel. Pero como estamos en una zona como es el Medio Oriente, que todos están pegados prácticamente los unos a los otros, los drusos tienen un conflicto ahora con los sirios sunitas. Acá estamos ante la gran división de los musulmanes, chiitas y sunitas. Bueno, los sunitas sirios han entrado en conflicto desde hace 3-4 días, o en esta semana, un serio conflicto armado con los drusos. Se habla de 200.000 muertos en la región, y Israel directamente se metió violando la soberanía del territorio sirio, bombardeando al ejército o a las milicias sunitas, y vaya a saber esto en qué deriva y cómo se va a frenar en una situación de una región que vive una situación complejísima. Bien. Mientras esto ocurre en el Medio Oriente, bueno, nos tomamos un avioncito, nos acercamos a Europa, en donde las cosas tampoco están muy tranquilas, que digamos, porque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aprovechando que los franceses están viviendo sus vacaciones de verano, acá es invierno, pero en Europa en este momento hay temperaturas altísimas que han llegado inclusive hasta los 40 grados, bueno, no tuvo la mejor oportunidad de que, mientras los franceses tratan de relajarse, anunciarles la aplicación del plan motosierra con acento francés. Esto significa
que va a haber recortes en las jubilaciones, en las pensiones, congelamiento de salarios, reducción de los presupuestos y de los gastos que tengan que ver con educación, cultura, en todo lo que tenga que ver también con la investigación científica, y aumento de los impuestos, inevitablemente. ¿Por qué? Porque Francia es uno de los países que integra la OTAN y que además sigue apoyando a Ucrania en su conflicto bélico con los rusos. Y como Trump dijo que ya no va a bancar económicamente a la OTAN como lo venía haciendo, les exigió a las 27 naciones que conforman esta alianza militar que van a tener que destinar el 5% de su Producto Bruto Interno en sostener la tecnología, el armamento, la tropa, para continuar su lucha contra Putin y contra Rusia. ¿Y de dónde va a salir la plata? ¿De dónde van? La van a poner los pueblos, la están poniendo los pueblos, y en definitiva esto va, además de meterle leña al fuego e impulsar una peligrosa carrera armamentista en un continente que históricamente ha tenido guerras casi en forma constante y que no le ha ido muy bien con estos conflictos y panoramas bélicos. Bien, esto va a salir del laburo y del esfuerzo, en este caso del pueblo francés. Ya la CGT francesa, que no es la CGT argentina, que parecen carmelitas descalzas, ya la CGT francesa le dijo al presidente francés: Macron, nos estamos viendo en septiembre con un plan de resistencia y de lucha y posiblemente paro general. Los franceses son tipo macanudos, te cuento, ¿no? Son tipo bárbaros, pacíficos, qué sé yo, pero cuando se sienten agredidos, afloran en ellos culturalmente ese año 1789, en donde le cortaron los suministros y luego la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta con un artefacto que funcionó sin parar durante un año y pico, que se conoce como la etapa del terror, que fue la guillotina. Así que guarda con esta política que está intentando el señor Macron, que ya hace como un año y medio atrás se burló de los últimos resultados electorales que dieron como triunfo en las legislativas a una coalición de partidos de izquierda. Por lo tanto tendría que haber nominado y designado como jefe o primer ministro de su gobierno a alguien de esa coalición, y designó a un liberal de un partido pequeño y representativo, y esto esto va a tener su costo político. Bien, mientras esto ocurre en Europa, el amigo Donald Trump anunció durante la semana la aplicación de nuevos aranceles sobre los productos que produce Europa y también Brasil. Brasil lo grabó con el 50% de aranceles, pretendiendo presionar a Lula para que desista de seguir avanzando con el juicio contra el expresidente Jair Mesías Bolsonaro por atentar en un golpe de Estado contra la democracia brasileña. Y por supuesto esto no ha hecho otra cosa que generar la réplica de Lula respecto de los productos norteamericanos, y además lo ha favorecido a Lula, porque en las encuestas, ¡ping!,
¡pum!, lo dispararon al 43% de popularidad, atento a la injerencia agresiva del presidente de los Estados Unidos, el emperador del mundo, con respecto a un país y un Estado soberano como es la República Federativa de el Brasil. Por otra parte, te cuento que una encuesta publicada en Estados Unidos ha dado un resultado muy interesante, porque 7 de cada 10 norteamericanos está criticando la política anti-inmigratoria impulsada por el presidente de los Estados Unidos. Quien hace 10 días atrás se solazó de abrir un campo de detención, el Alcatraz de los Caimanes, en el estado de la Florida, lo que no solamente generó la crítica de gran parte de la oposición, sino también de movimientos ecologistas, porque esta cárcel que se construyó, que son celdas, digamos así, con alambres, qué sé yo, electrificados, ¿no? A donde van a ir a parar los inmigrantes detenidos arbitrariamente por las fuerzas represivas del Estado norteamericano. Esta cárcel está se construyó en la superficie o el perímetro de un aeropuerto que estaba abandonado y está rodeada por aguas de manglares, con manglares, en donde se calculan que es una reserva natural, próxima a una reserva natural, donde viven aproximadamente unos 200.000 caimanes. Así que inclusive le recomendó a los presos que si ellos quieren fugarse, vayan corriendo en zigzag y por ahí, porque el caimán tiene también una forma, digamos así, que no es una flecha, viste que los caimanes van así dando en zigzag también, y bueno, como para poder salvar su vida. Pero no solamente eso, sino que Trump tiene proyectado reabrir la famosa cárcel de Alcatraz, que está ubicada ahí en Chicago, ¿no? En Chicago. Una cárcel que fue clausurada en su momento y por donde pasaron distinguidos delincuentes de la sociedad norteamericana, como por ejemplo Al Capone, bueno, y que hoy se visita como un museo, como nuestro presidio de Ushuaia, ¿viste? En el sur del país, a donde estuvo, entre otros, el petiso orejudo y el anarquista Radovinsky, Y también Carlos Gardel estuvo, mirá vos. Se habrá cantado ahí, Carlito, ¿no? Con el frío que hacía. Bueno, esta es la mentalidad del señor Trump, que también enfrenta ahora la oposición del que era su máximo asesor, el otro empresario, Elon Musk, que también ha tomado distancia de Milei, que hizo un mea culpa diciendo que tal vez esa exposición que tuvo ante los medios de salir también con una motosierra no haya sido lo más feliz que hizo, ¿no? Pero lo cierto es que Musk quiere fundar ahora un partido también de extrema derecha para absorberle las bases republicanas a Trump. Trump dijo que esto nunca ha funcionado en el sistema político norteamericano, en donde está muy asentado el bipartidismo, o sea, demócratas y republicanos. Y por otro lado, su ex asesor Bannon, un hombre también temible por sus ideas, le ha propuesto a Trump: che, ¿y si este muchachito nos lo sacamos de encima
porque él no es norteamericano, es inmigrante, es sudafricano. Y si también lo rajamos como a los mexicanos, ecuatorianos, guatemaltecos, ¿no? Y lo rajamos del país y que se vaya, chau. Y lo están pensando, ¿eh? Lo están pensando. Mirá que estos son 2 pesos pesados, ¿eh? Y acá hay mucho poder e influencia de por medio. Bien, ¿qué te parece si escuchamos música? Y un buen tema que tiene que ver, mira qué tema, che, qué título que tiene, con todos los temas que venimos hablando. La tortura. La tortura, pero en este caso, cantada por ella, por Shakira y Alejandro Sanz. Y nos volvemos a encontrar. Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, a ritmo de bombo legüero, te cuento que hay malas noticias para Milei, malas noticias para el Jabo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la justicia no es como la justicia argentina, en donde hay jueces como la doctora Sánchez Arroyo Salgado, que detiene gente y que después, sin pruebas, solamente con indicios, los priva de su libertad. Y luego la Cámara Federal de San Martín le dice, doctora, esta gente hay que dejarla en libertad. Y bueno, en fin. En Estados Unidos hay otro concepto y otra metodología de parte de la justicia. Y te digo que hay problemas, ¿por qué? Porque está relacionado con la estafa internacional del caso Libra, la criptomoneda Libra. ¿Y por qué te digo esto? Porque la justicia norteamericana está por citar al señor Hayden Davis, El señor Hayden Davis, ¿viste ese gordito que cuando estuve yo Libra rompía todo y rompió una computadora con un palo de béisbol y me dijeron, me cagaron, decía el tipo. Bueno, y después aparecían las fotos con Milei en estos encuentros de criptomonedas que se desarrollaron acá en un importante hotel de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el señor Hayden Davis parece ser que va a tener que explicar por qué después de tener una entrevista o una charla con Milei, a los pocos minutos hizo una transferencia de prácticamente $2 millones a través de estas criptomonedas y qué sé yo. En fin, mientras tanto, sigue debatiéndose acá cómo se define la presidencia de la comisión en la Cámara de Diputados que investiga precisamente en la Argentina el caso de las criptomonedas. Pero mientras todo esto va ocurriendo, tampoco ha sido una semana la que transcurrió muy favorable para Javier Milei. Porque estalló definitivamente la crisis dentro del equipo de gobierno, cuyas 2 cabezas visibles más importantes, por lo menos por las que votaron los argentinos en la última elección, fueron Milei como presidente y la doctora Villarruel como vicepresidenta. Se aprobaron en el Senado, como es de público y notorio, por amplias mayorías los proyectos de que tienen que ver con las jubilaciones, las pensiones, la moratoria de los jubilados, además de la emergencia de salud que hoy tiene una gran concentración que va desde Congreso hasta Plaza de Mayo y que no solamente incluye al Hospital Garrahan, sino también al Rofo, sino también al hospital, hay otro hospital, al Bonaparte, y que todo esto está relacionado, digamos, con la calidad y de la prestación de salud de la población y del pueblo argentino.
Bueno, directamente el presidente trató de traidora a su vicepresidenta, que retuiteó, además, porque a ellos les gusta esto de las redes sociales y comunicarse así, le mandó diciendo, la vicepresidenta ponía en riesgo y bombardeaba, digamos, el plan económico, la estabilidad lograda. Después de mucho esfuerzo, entonces ella le contestó al presidente, a ver, si ustedes quieren realmente que no haya crisis, bueno, tírenle un mango a los jubilados y viaja menos, que te mandaste hasta ahora 27, 28 viajes al exterior, y además de viajar menos, trata de gastar menos plata en los servicios de informaciones que ni siquiera pueden ser supervisados o controlados por el Congreso de la Nación. Bueno, por supuesto que en este entuerto se metió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que también le mandó con munición gruesa a la vicepresidenta, que a su vez le contestó, pero Patricia, vos sos la menos indicada para criticar a nadie porque pasaste por toda, desde la guerrilla montonera hasta transformarte en libertaria, pasaste durante 40 años de democracia por todos los experimentos políticos del país y no te dio, te pusiste todas las camisetas, traicionaste a todas las camisetas y no tuviste el menor prurito ético ni moral en llevar a cabo esta conducta. Bien, mientras todo esto ocurría la semana pasada, se celebró un 9 de julio más. Bueno, las fuerzas o el ejército argentino o las Fuerzas Armadas argentinas se encontraron realmente sorprendidas porque de repente se le suspendió el desfile, que es, digamos, en cierta forma la fiesta de los hombres de armas, que vienen por Avenida Libertador, un barrio muy paquete, suelen ser aplaudidos, reconocidos por los vecinos de ese barrio. Pero además el presidente tampoco fue a la provincia en donde se declaró la independencia. Se firmó el acta en la famosa casita de Tucumán. Y estamos hablando del Jardín de la República, estamos hablando de la provincia del Tucumán, San Miguel de Tucumán. Alegaron que las condiciones climáticas no eran favorables, que los aviones podían tener algún percance y que posiblemente también estaba en juego la seguridad física del presidente de la República. Pero la verdad que el 9 de julio amaneció con un sol espléndido. La niebla que se había impuesto en los días anteriores había desaparecido y la vicepresidenta sí fue a Tucumán. Fue recibida por el gobernador, participó ahí del acto, de los festejos, y la verdad es que el presidente iba a quedar muy aislado, se iba a Tucumán porque los gobernadores no iban a... Esos mismos gobernadores que fueron cuando se firmó hace un año el pacto, como era el pacto patriótico, algo así, de todos los gobernadores, para cuando se debatía también la ley de bases y el RIGI y todos estos engendros. Bueno, la verdad que lo habían tomado, se le empatotaron los gobernadores y no lo iban a acompañar al presidente de la República. Entonces, para evitar el papelón, directamente suspendió el viaje. A todo esto, como forma de presionar hasta último momento a los senadores para que no dieran ni quórum, ni mayoría, ni votaran los proyectos que en definitiva fueron aprobados, con, por supuesto, el ok y la venia de los respectivos gobernadores,
el señor Santiago Caputo quedó mal parado como consecuencia de recurrir a Fantino, que quiso apretar y con un mensaje quiso crear zozobra y temor en la clase media argentina, diciendo, mirá que si se aprueba esto, el dólar se dispara, si se dispara el dólar, crece la inflación, si crece la inflación y te querías ir al exterior y compraste un pasaje en avión para irte al Brasil o a Chile, no vas a poder irte, y si ya lo pagaste lo vas a tener que pagar muy caro. Todo esto no resultó desde el punto de vista del efecto de la comunicación. Y esto ha creado un nuevo problema y distanciamiento y conflicto entre quienes integran el famoso triángulo de hierro. Es decir, Karina, Santiago Caputo, que está devaluado últimamente, y el presidente de la República. A punto tal de que Santiago Caputo ha sido raleado en las últimas reuniones de la mesa política chica, en donde se debaten las decisiones realmente que impulsa los libertarios. Quien está bastante cansado de estos problemas y tener que dar explicaciones diplomáticas y, en fin, y tratar tampoco de colisionar con el presidente, es su jefe de gabinete, el señor Francos, que aspiraría realmente a un cargo más tranquilo, como por ejemplo el de senador. Por otro lado, también corre el fuerte rumor de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, podría ser una candidata en las próximas elecciones de parte de los libertarios para presentarse como senadora por la ciudad autónoma de Buenos Aires. También la vimos a Patricia Bullrich por los medios amigos, difundiendo esta nueva escuela de agentes secretos que va a haber en la Argentina para infiltrarse en las redes sociales y en los medios de comunicación, de forma tal de darle una vuelta de tuerca más a lo que ellos llaman la batalla cultural, ¿verdad? Y que en realidad significa nada más y nada menos que hacer inteligencia interior, inteligencia interna a través de los servicios, lo cual está prohibido por una ley aprobada por el Congreso de la Nación. La verdad que yo no sé qué hacen los diputados para ante estas circunstancias y decisiones políticas. Muchos parecen mirar hacia el costado, como lo hace también la CGT. La CGT que anunció que va a caminar junto con el pueblo en la procesión de San Cayetano o Luján. Me equivoco en este momento, estoy entre la duda. Creo que es Luján, me parece que es Luján, ¿no? La procesión de la convocada por la iglesia. Y bueno, y que cada vez que se hablan de, hay una fractura entre la CGT, entre los gremios, porque los gordos miran para otro lado, y hay otros gremios que están muy presionados por las bases, y porque las cosas no están bien económicamente en la Argentina. Se disparó el dólar, hay recesión económica, no paran de aumentar mes a mes los servicios prestados por las empresas privadas, como también el transporte público. Ayer aumentó de nuevo el boleto de colectivo en el AMBA. Ya el ticket o el boleto del metro o del subte está llegando prácticamente a los 1.000 pesos. Y así se hace muy difícil. Y los aumentos de salarios convalidados u homologados por el Ministerio de Trabajo a través de paritarias, digamos, dudosas, no superan el 1,5%, y realmente esto parece ser un chiste de mal gusto. Así que todo esto, digamos, conspira contra
plan económico, que en realidad el plan económico es un plan de ajuste permanente que no tiene fin. Acá no hay un proyecto de desarrollo de país, a punto tal que te cuento que un diario de gran seriedad dentro del mercado financiero, como es el Financial Times, puso en duda la solidez del experimento libertario. En un artículo publicado el pasado 14 de julio y luego en declaraciones a Radio Urbana, el señor Michael Stott, que es editor para América Latina de este diario de origen británico, desarmó el esquema económico de Javier Milei y advirtió que, lejos de consolidarse, ya empieza a mostrar sus fisuras en la economía real. El peso está muchísimo más fuerte que al inicio del gobierno y esa sobrevaluación condiciona toda la política económica, alertó el diario. Para el señor Stott, el tipo de cambio artificialmente apreciado opera como un corset, impide acumular reservas, destruye la competitividad exportadora y potencia el desequilibrio externo. Ya lo vivimos con Menem, bajar la inflación a cualquier costo, sin cuidar el resto, termina mal, dijo en una frase cargada de memoria económica argentina. Así que, bien, música, maestro, Pedro y Pablo, una canción que hicieron hace más de 40 años que se llama Adelantándose a los tiempos y a lo que vendría. Realmente una predicción de parte de Pedro y Pablo, porque este tema se llama Padre Francisco y suena así. Francisco, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo. Tienen
Comienzo de espacio publicitario. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4384-0983 www.abuelas.org.ar. Radio Con Aguante. Un músico independiente genial sin un video de Mil Volando es como un locutor genial sin volumen. No lo escucha nadie. Cooperativa Audiovisual Feminista Mil Volando. Producción de videos para un mundo con alas. Mil Volando en Facebook, @Mil Volando Cooperativa en Instagram y YouTube, @Mil Volando. Si tenés aguante, llama. Comunicate al 2080-0045, la línea de oyentes de Radio Con Aguante. Fin de espacio publicitario. Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, no sé lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, pero hay un operativo militar, prácticamente militar, es como si estuviéramos en la guerra, porque de repente está todo cortado, ahí por Perón, por Sarmiento, aledaños al Congreso. Es como si qué sé yo, le tienen miedo a los médicos, digo yo, esta gente. Bueno, un operativo realmente totalmente desproporcionado, desmedido. Y bueno, y así están las cosas, el tránsito totalmente alterado. Nuestro invitado me acaba de decir que viene un poco retrasado porque venía con el coche, tuvo que volver con el coche al centro, dejarlo, tomar el subte y bueno, y meterle pata para llegar a nuestra radio. Y no sé si en este momento está charlando ahí afuera con nuestro director, Marcos. Pero a ver si se ven atrás del vidrio. No sé si llegó, qué sé yo. Marcos, ¿estás con Álvaro? Ah, bueno, pero que pase Álvaro, directamente. Esto es radio en vivo, ¿eh? Estamos en vivo y en directo. Ahí va a pasar Álvaro, el doctor Álvaro Daniel Ruiz. Sí, que se está apropicuando, lo vamos a dejar ahí que deje sus cosas. Bueno, te contaba, el doctor Álvaro Daniel Ruiz, que hace su entrada triunfal acá en nuestro estudio mayor de la radio, es abogado especializado en Derecho Laboral, como te dije, profesor asociado de la UBA en una cátedra que nos va a decir. ¿Qué cátedra? Relaciones laborales. Relaciones laborales. Muy bien. Fue además funcionario público, siendo subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿En qué año? Desde el 2007, diciembre del 2007, hasta diciembre del 2015. Ah, perfecto. Amplia experiencia, en la materia. Bueno, digamos, me quedan magullones y también alegrías, ¿eh? Bueno. Esa es la función pública cuando se asume de verdad. Seguro. Además, Álvaro integra la entidad, digamos, de reunión de abogados laboralistas más importante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio. Y como si esto fuera poco, también el hombre se dedica al periodismo, vamos a decir, es columnista de una revista muy importante que es El Destape, en donde mes a mes nos va esclareciendo con su agudeza, digamos, crítica, qué es lo que va sucediendo en nuestro castigado país.
¿Cómo estás, Álvaro? Bien, pensando en las circunstancias que nos rodean, mientras exista salud, la familia esté bien, digamos que esto es lo prioritario en general, y en estos tiempos es donde uno tiene que buscar amparo para poder sostener las diversas luchas que emprendemos los abogados laboralistas, los asesores de sindicatos, que es la actividad que desarrollo hace más de 45 años. Claro. ¿Qué está sucediendo en la calle, Álvaro? Porque hoy yo me vine, vos sabés que yo soy de la bicicleta, ¿no? Soy bicicleta. Pero hoy estaba cortado, ¿cómo se dice? Tucumán, a la altura del Congreso. Estaba todo cortado, había policías por todas partes, había esas vallas. ¿Estamos en guerra? Quien anda pasa? mucho en la ciclovía también y le gusta la bicicleta es Toto Caputo. Sí, ¿no? 40% y elevó la tasa. Bueno, esto termina mal. Bueno, ya lo hemos visto. Sí, nada más sí. que esto, como pretendía Macri cuando todavía creía que podía llegar él o alguien de su alianza, y dice el actual presidente, todo lo mismo pero más rápido. Exacto. La rapidez a veces te impide mirar que adelante tenés un precipicio y decir, doy un paso adelante. Bueno, y esa es la caída. De todos modos, la calle. Yo que vengo del centro, en realidad tuve que dejar el auto, porque iba a venir, pues después ya me iba ¿Pero para qué mi hay? casa. ¿Hay enfrentamientos? ¿Qué ocurre? ¿Hay sangre en la calle? Siempre hay enfrentamientos de la fuerza de seguridad con quien esté en la calle queriendo protestar, y hoy se reunían varias protestas frente al Congreso. Los médicos, ¿no? También estaban. Médicos del Garrahan, había una serie que en realidad yo no tuve conciencia a tiempo, porque cuando no me asomé a la ventana y la avenida Córdoba era un desastre y todo lo alrededor. Córdoba también, mirá. Sí. Y es más, Sarmiento, Perón, digamos, donde está acá la radio, es imposible, no se mueve un auto. Mira. Así que opté por el subte. Claro, para poder cumplir con los horarios tuyos, y después veré si puedo recuperar mi auto hoy o mañana. Y además no pagaste boleto, porque hoy los muchachos de subte levantaban los molinetes. No, pero yo pagué, no sabía de eso, no estaban. Ah, sí, no, hoy levantaban los molinetes, los compañeros del sub, los metrodelegados. Ah, bueno, pero a ver, creo que era en un horario determinado, una franja horaria. Sí, creo que era a partir de las 18 horas, algo así. A propósito, viste que está llegando a una luca el boleto de subte, ¿no? En realidad, si uno piensa en lo que eran gastos suntuarios mínimos, como era el transporte en términos relativos, los cigarrillos, más allá de que sea un vicio, tomar un café, digamos, una media luna. No quiero dar precios porque la otra vez se enojaron por el precio de las empanadas. Sí, había dicho claro. Darín, que no es justamente una persona acá ni cercana al peronismo. Nada que ver. No creo que sea mileísta tampoco, pero vemos que está en otra sintonía. Pero bueno, lo que pone de manifiesto eso, como alguna vez lo dijo Mirta Legrand, que tampoco. Digamos que es de la vanguardia revolucionaria, pero lo dijo hace bastantes meses atrás, que no se atrevía a hacer algunos comentarios por el temor, y eso que ella, digamos que con los años ha ido cobrando cada vez más temeridad en términos de decir un poco lo que se le cruza por la cabeza, y la verdad que hay que reconocer que la cabeza le funciona a pesar de los 90 y pico. Pero voy a disentir con vos. Ella estuvo en la vanguardia revolucionaria porque ella cantó el himno con Margarita Sánchez de Thompson. Claro, estuvo en el famoso salón. Ese dato no lo tenía. De todas formas, quiero decir que cuando se ataca cualquier voz disonante, provenga de donde provenga, incluso de las propias filas, porque es un aquelarre, la Libertad Avanza, los socios complacientes, los no tan complacientes. No estoy hablando de la oposición franca y real a este gobierno. Es decir, se acallan las voces a través de, para mí, dos mecanismos. Uno, un manejo de las comunicaciones y de las redes
que es muy eficaz, hay que admitirlo. Ujú. Sean trolls, no sean trolls, no, está claro que cada uno que hace algún atisbo de o no, o más contundentemente alguna crítica, Lali Espósito, para tomar, digamos, personas que, digamos, no están militando y que ponen en riesgo a un gobierno, a una elección. O un niño de 12 años autista. Bueno, eso es parte de la perversión. Hay una perversión muy grave en varios funcionarios, no solo en la máxima autoridad del Ejecutivo, en términos de disfrutar de algún modo con el dolor ajeno. Y no tener ningún freno inhibitorio básico, ya no hablar de lo políticamente correcto, ¿sí? El lenguaje que utiliza Milei avergüenza a los argentinos, pensando que es la representación formal, la investidura que tiene como presidente, es lo que nos representa frente al mundo, frente a los ciudadanos, frente a los funcionarios y legisladores, y es de una grosería permanente. Nunca vista, Nunca vista. Y el temor que es vecino, quizás más próximo al terror. ¿Sí? Cuando uno que ya carga años y recuerda la época de la última dictadura cívico-militar, la inaugurada el 24 de marzo del 76, Sí. ayer casualmente comentaba con una hermana mía sobre esa época donde incluso intrafamiliarmente, la mía era una familia bastante politizada, no se hablaba mucho de política en general, y se cuidaba uno y cuidaba después a sus hijos, frente a sus hijos, o en los lugares, qué sé yo, las escuelas y demás. Las cuestiones que podían ventilarse, cuestiones comunes, ¿no? Es decir, de quejarse de una situación o referir a algún hecho o a un episodio que llegaba a los oídos de uno, porque entonces esta autocensura funciona mucho mejor que la censura. Claro. Es uno el que se pone límites, a veces se extralimita. Claro. Y esta evocación que te cuento que hacía ayer estaba ligada a, digamos, algunos comentarios sobre una serie de ahora de Netflix sobre Menem. Ajá, ¿no? sí, la famosa serie. Y también un tema de Malvinas, porque para los que de mi generación por lo menos, con esta experiencia de vida que cuento, aún recuerdo en un lugar icónico para los abogados laboralistas en Diagonal Norte y Esmeralda, Pink House, es decir, Casa Rosada, pero el nombre es Pink House, el café donde nos reuníamos entre audiencia y audiencia, el 2 de abril, que si no me equivoco fue un viernes del año 82, por primera vez en muchos años, y eso que veníamos participando en actividades, manifestaciones y demás, pero una cuestión distinta, escuchaba hablar de política, y a partir de ahí, en esos meses siguientes, hasta la rendición vergonzosa de nuestras Fuerzas Armadas. Donde íbamos ganando. Donde íbamos ganando y donde querían que trajeran al Principito. ¿sí? El primero en que se fue al Mazo, ¿no? Como el otro lagarto que al primer tiro se entregó, así como entregó a las monjas francesas rubio. Y a todas las personas que estaban en aquella iglesia. Pero decía que en ese momento se empezaba a escuchar en las mesas vecinas hablar de la política referida a ese episodio. Claro, un episodio para la causa nacional, Malvinas, es desde los primeros pasos en la escuela, no tiene una referencia, y independientemente de la medida abrupta que se había tomado, y que terminó siendo claramente solamente un recurso para no caer, aunque cayeron, porque el 30 de marzo, ¿sí? Solo 3 días antes, había habido una de las movilizaciones más importantes. Me acuerdo. Que convocó la CGT Brasil, es decir, CGT que
Donde hubo inclusive un muerto hubo ahí, hubo un pibe que mataron. Me parece. Hubo un pibe que no me acuerdo el apellido, que mataron en la esquina del Cabildo. Del Cabildo. Pasó un auto y le tiró de un auto. Exactamente. ¿Sí? Pero hubo muchos enfrentamientos. Me acuerdo que había como una especie de, porque no era algo orgánico, digamos, sino era como la cosa se extendió más de lo que se pensaba, cobró mayor volumen del que se había previsto, y de golpe, bueno, avanzaba la montada de la policía contra nosotros, contra toda la gente. Entonces nos iban espantando, pero se reagrupaba la gente en otras esquinas y convirtió ya no el microcentro, sino toda la zona, incluso toda la zona de Plaza Lavalle y demás, en un verdadero desastre para el control al cual estaban acostumbradas las fuerzas militares y de seguridad. Yo me acuerdo que terminamos refugiados en una confitería que ya no existe más, también icónica para los laboralistas, llamaba Las Familias, que estaba en la esquina de Cerrito y Lavalle. Terminamos refugiados ahí muchos y nos disparaban, digamos, con gases lacrimógenos dentro de la propia confitería, ¿no? Y no era que nosotros, los que estábamos ahí, era un grupo absolutamente, digamos, espontáneo en cuanto a haber acompañado y supongo que muchos de los que estaban ahí ni siquiera estaban ligados a la movilización, ¿no? Pero bueno, lo que digo es que estos recuerdos que no son casualidades en este momento, porque estimo que estamos en un tiempo en el cual hay que ponderar muy detenidamente lo que viene ocurriendo, el fenómeno Milei, el fenómeno Villarroel, absolutamente ligada cada vez más a sectores muy reaccionarios, a sectores de las Fuerzas Armadas, retirados y en actividad. Y no hay que descartar, desde mi punto de vista, y no por ser apocalíptico ni agorero, alguna intención de un golpe institucional. Yo traigo acá a la memoria el año 92, Fujimori, en Perú, cerró el Congreso. Exactamente. Cerró el Congreso y generó un golpe, ¿no? Además de todo el genocidio que ya venía implementando y que terminó con decenas de miles de muertos en Perú. Hoy Fujimori es agraciado con un indulto que está en cuestión también. Falleció Fujimori. Claro, sí, pero digo, fue agraciado. Tuvo el indulto mayor. Fue agraciado con un indulto. Por lo menos no murió en prisión, que es lo que debería haber ocurrido. Y también algunos años antes, Bordaberry en Uruguay. Hay que recordar que Bordaberry, que había asumido en 1972, en el 73, creo que fue en junio, genera, digamos, se le complica el manejo del Parlamento y como un títere, que es lo que fue, de las Fuerzas Armadas de su país, de Uruguay, también cierra el Congreso y hace un gobierno supuestamente de excepción constitucional, pero que acompaña... Pero apoyado por los militares. Pero que acompaña lo que fue el Plan Cóndor, que estaba, digamos, urdido eso desde bastante antes. Y 11 de septiembre de ese mismo año, 73, es el golpe en Chile de Pinochet. Sí, señor. También se producen movimientos de este tipo en Bolivia, en Perú, digo, por la misma, además de lo de Fujimori después. En la región, sí. En la región, Brasil continúa con un gobierno militar desde el 64 y nosotros tenemos el golpe en el 76. Pero con esto lo que digo es que es necesario ejercitar la memoria y saber, por supuesto, que aún los que son más enconados enemigos de Cristina Fernández de Kirchner, o quienes quieren prisión efectiva, lo cual es para un delito, aún si el delito fuera cierto, cosa que no, yo creo que no ha sido una burla ese proceso, pero independientemente de eso,
Aún así, para ese tipo de delito, para mayores de 70 años, es la aplicación del derecho argentino el poder cumplir una prisión domiciliaria y sin pulsera o tobillera, y menos en la situación. Claro. Sin embargo, aquellos que están así no reparan, aquellos que quieren esto de prisión efectiva y demás, que los genocidas, a los cuales sí es razonable que no se les admita por más de 70 años, incluso algunos que con enfermedades probadas y algunas dudosas, pero admitidas, han ido a la prisión domiciliaria. Y de hecho, creo, si no me equivoco, que es cerca del 78 o 80% de los condenados por delitos de lesa humanidad que gozan de prisión domiciliaria y otros de prisiones VIP. Claro. Pero estamos hablando de gente que, digamos, voy a correr, aunque esto parezca un poco, digamos, grosero, pero voy a correr las muertes, digamos, de los opositores. No porque no sean graves, sino porque alguien podría decir, bueno, se merecen quienes estaban en las organizaciones armadas que mueran en su ley. ¿Sí? Bueno, esto podría haber sido objeto de, si se quiere, de fusilamientos, ¿no? Aunque uno pudiera cuestionar. Pero ¿cómo se pueden tolerar las violaciones, el secuestro? Tirar por los aviones a gente drogada. Desde Punta Indio, por ejemplo. Lo del secuestro de los niños nacidos o el asesinato, desaparición de niños también que acompañaban a sus padres. Es decir, digo esto para la ciudadanía en general. Por más encono, insisto, que se pueda tener contra ciertos personajes de la política, no son comparables. Ninguno de los delitos de corrupción que quieran endilgarle no son comparables con estos otros. Seguramente. Es más, uno se pregunta, cuando estos piden la prisión domiciliaria, ¿sus familias los recibirían? La mujer de ese marino, de ese coronel... Muchos han terminado con la familia destrozada, digamos. Digo, ¿cómo se compatibiliza, digamos, este tipo de... Y ni hablar de aquellos que han robado bebés y los han criado como propios, maltratándolos además. Como hay infinidad de pruebas que son innegables. Es decir, podemos opinar sobre los hechos, pero hay hechos y sobre que ocurrieron, y esos son los que hay que considerar. Todo esto, de algún modo, ligado a esta otra cuestión que señalaba. Hoy hay una cantidad de señales que son muy preocupantes en lo institucional. En lo económico ni hablar, porque evidentemente esta forzosa plancha contra el dólar, el valor del dólar, la inflación mentirosa, porque mentirosa en el sentido de que la gente no consume, los salarios son bajísimos, y tenemos un país más caro en dólares que cualquiera de la región, incluso que muchos del centro del mundo. Te propongo hacer un recreo. Escuchamos un tema, la banda número 3, mi querido Guillermo, se llama Hola, ¿qué tal? La agrupación o el grupo, la banda se llama Las Pelotas. Viene muy bien por lo que estamos hablando. Hola, ¿qué tal? Por Las Pelotas. Y regresamos enseguida. De nuevo aquí
Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, proseguimos después de haber escuchado las pelotas. Álvaro, supongamos que esté gestionándose un golpe palaciego institucional a través de empoderarla a la vicepresidenta de la República y decirle, porque Milei tiene pendiente un juicio político ahí nomás, tiene una espadita de Damocles que si se vuelve a repetir la mayoría que se dio la semana pasada, le dicen a Milei, chau, ya fuiste. Pero supongamos que hay un proyecto de recambio así institucional, detrás del cual yo creo que está Mauricio Macri, porque cuando Milei devalúa el peso en el verano que asume prácticamente, hubo una reunión o hubo charlas entre Mauricio Macri y la vicepresidenta, en donde Mauricio le dijo, ¿vos estarías dispuesta a asumir la primera magistratura en caso de crisis? Y ella le dijo que sí. Ahora, mi duda es si esto no originaría una crisis política de sustento, de vacío de poder, en donde ella no podría sostener la primera magistratura, o sí tal vez, qué sé yo. ¿Cómo ves este tema? Creo que, digamos, en ese escenario que vos planteás, una primera pregunta que uno debería hacerse es, ¿y el Congreso va a seguir funcionando? Porque a mí me parece que ya desde el primer gesto de gobierno institucional de Milei, que fue el DNU 70 y algún otro similar en diciembre de 2023... Perdóname, el primer gesto institucional de Milei fue cuando asumió, habló de espaldas al Congreso. Es cierto. En la calle frente a 500 tipos. Es cierto. Después vino el DNU. Eso fue terrible y clarísimo. Eso es una observación muy ajustada porque esa decisión que debió haber generado un repudio de la Asamblea Legislativa, que debió haberse retirado. Totalmente. Del mismo modo, cuando los destrata como ratas, como, digamos, perversos fiscales, y bueno, todas las cosas que suele decir. Pero yo digo, hay una decisión de gobernar por DNU. Hoy empieza a encontrar que parte de la justicia, hablando de los distintos tribunales, no solo de los laborales que han tenido destacada actuación en respecto de algunos DNU recientes, pero hoy mismo en relación a vialidad nacional, la idea de destruir directamente esa parte del Estado, bueno, se ha pronunciado otro fuero y ha suspendido ese DNU y le ha puesto además un plazo extenso para esa suspensión. Estas contrariedades, las que se dieron en la semana pasada en el Senado, cuando salieron aquellas leyes que él no quería y que promete vetarlas, pero además ratificó el Senado con la mayoría necesaria la ley que había vetado antes de ayuda humanitaria para Bahía Blanca, ¿no? Por las inundaciones. Bueno, está poniendo de algún modo a la vista la falta de certeza que él puede tener ya en gobernar por DNU o sacar de vez en cuando alguna ley. El Congreso no le sirve. Y entonces yo creo que el cierre del Congreso, que yo evocaba en los casos de Bordaberry, que hizo eso en Uruguay en 1973, o Fujimori en 1992, no creo que solo pueda darse como chance, por lo menos que se evalúe, para un caso de sustitución institucional del presidente por la vicepresidenta.
sino que puede también estar en el imaginario de Milei o de quienes lo rodean. Lo que tenemos también que admitir, me parece, es que hay muy baja densidad en la calidad de nuestra clase política, en general. Sí. En general. El Congreso está totalmente paralizado, no funciona y, bueno, en algunas circunstancias como esta que comentaba, se pone en movimiento porque es como que se alinean ciertos planetas, ¿no? Es decir, la densidad de los gobernadores que no pueden sustentarse porque no les hacen llegar... No pueden pagar el aguinaldo. Entonces, bueno, se dan pero son, insisto, me parece que son como cuestiones de coyuntura. No hay una decisión de asumirse como un poder real. Y a esto hay que agregar, para cualquiera de las hipótesis de rupturistas del mandato de Milei, el papel de la Corte Suprema. Es decir, 3 personas elegidas por nadie desde el punto de vista democrático, pero esto es parte del entramado de nuestra Constitución, moldeada en la de Estados Unidos. Es decir, es un contrapoder oligárquico, por definición de origen, respecto de los poderes que son de la plebe, es decir, los que elige el pueblo, el presidente, vicepresidente, aun cuando fueran elecciones indirectas, como sucede en Estados Unidos, sucedía con nosotros también, con colegio electoral, o el caso de los demás ejecutivos y los legisladores en cualquiera de los distritos en los que actúan, de lo nacional, local, provincial, municipal. Todos ellos, pueden por lo menos exhibir una legitimidad de origen popular, porque han sido elegidos, independientemente si las listas son sábanas o no sábanas, si se conocen o no. Los miembros del Poder Judicial, pero fundamentalmente la Corte, ¿no? Y además está planteado desde su origen, pero explícitamente, por los que llaman los padres fundadores, ¿no? Que tanto le gusta a Milei repetir padres fundadores, pero a veces se elige cada padre, que la verdad es que es como esas rebeldías necesarias a cualquier edad, claro. ese tipo de padres. Pero digo, que se decía expresamente dentro de los debates que precedieron a la Constitución norteamericana, que era necesario que hubiera un contrapoder que generara equilibrios si de golpe se excedía esa voluntad popular en su elección. Entonces, si vos pensás, hoy la Corte de Estados Unidos, que tiene, creo que de los miembros, el 70% han sido designados por Trump, pero todos son gente entre 55 y 60 años, o un poquito más alguno, es decir, que tiene para muchos años, dentro de la expectativa de vida. Y esto marca también los límites que se notan también en Estados Unidos, en el retroceso sobre derechos civiles, derechos sociales, que viene marcando. No solo con Trump, porque ya desde Biden se veía esto. Entonces, volviendo a tu pregunta en particular, me parece que ese escenario de disrupción de la institucionalidad que hoy tenemos formalmente puede tener distintos derives, que no hay que descartar ninguno. Y me parece que si consiguen además algunos sectores del poder económico, sin duda, ¿sí? Pero también de las Fuerzas Armadas o de sectores de las Fuerzas de Seguridad ligadas a las Fuerzas Armadas, que le den apoyo, pueden darle una primera etapa de gobernabilidad, incluso insuflando de un nacionalismo berreta, pero de un nacionalismo a la figura de Villarroel. Sí, otro barniz, digamos, ¿no? Sí. Mostrándose como más moderada, más civilizada, digamos que es una persona tildada frente a, una actitud bestial. Sin duda tiene otro estilo Villarroel, tiene otra formación también, que mal que mal tiene una formación jurídica, no estaremos de acuerdo después cómo la aplica y lo que reivindica.
Pero Milei es algo totalmente impresentable. Él y su triángulo de hierro, que últimamente está medio quebrándose, porque está medio en crisis, pero... Porque yo digo, a ver, este es el retorno del menemismo, pero peor, ¿no? Porque Menem era un pillo, pero era un pillo simpático, digamos, ¿no? En cierta forma carismático, había leído a Sócrates. Lo cual, ya eso es una magia que no se le puede negar, ¿no? Un día estaba en la bolsa de comercio, se equivocó de discurso, empezó a hablar de las vacas, pero salió muy bien. Salió bien, todo el mundo lo aplaudió. Pero bueno, este hombre no tiene este roce, digamos, político, porque odia la política. Y además, por otra cosa, esta gente que está gobernando cree que gobernar el Estado es como gobernar una empresa privada. Este es el concepto que tienen. Menem tenía concepto del Estado. Sí, yo te agregaría, y en el mismo sentido que vos señalás, Menem fue un político de raza. Pero no lo estoy reivindicando a Menem. No, pero no es un problema de reivindicación, sino de reconocer sí, ciertas capacidades y aptitudes. Sí. Él era un político, claro, sabía gestionar, porque había gestionado una provincia. Exacto. Y tenía una larga historia y era peronista. Claro. Es decir, que reunía una cantidad de cuestiones que incluso para el folclore propio de este país daba... y tenía, a su vez, a su alrededor, yo creo que un gabinete de lujo. ¿Al lado de este? Al lado de muchos, ¿no? Al lado de muchos. Y, bueno, cuando hace esa alianza con Cavallo, con la Fundación Mediterránea y demás, que le da la logística, me parece que, bueno, él consigue, digamos, que gestione otro, él haga política y además se dé sus gustos, que es lo que pasó en su gobierno, y ganó repetidas elecciones, no solo de medio término. Sí, 10 años, ¿qué te parece? Gobernó momentos muy difíciles de la Argentina. Con rebeliones militares. Que también, vos fijate que nosotros tuvimos, desde que recuperamos la democracia, varias rebeliones militares. Algunas fueron verdaderas asonadas, ¿no? Es decir, con tanques en la calle y demás. Lamentablemente los radicales, Alfonsín, no pudieron manejarlo, no supieron manejarlo. Y Menem no tuvo, digamos, ningún tipo de reparo cuando decidió bombardear el Regimiento 1. Chao. Y además regalarle una parte del Regimiento 1 a un supermercado. Claro. Digamos. Y algo que me hacían notar ayer, que parece que está en la serie esta, que yo no vi, pero cuando firma los indultos a los genocidas y demás, excluye a Zeneldín. Claro. ¿No? Es decir, que tenía esa cuestión de medir algunos efectos y saber también dónde perdurar. De todos modos, también tuvo una ventaja como estaba el mundo también en ese momento. ¿Sí? La caída del muro de Berlín, es decir, es una ventaja y contraventaja. Pero digamos que el mundo era unipolar. Claro, y acá se alió con Estados Unidos. Acá su amigo Trump lo ha descolocado totalmente desde el punto de vista económico a Milei. ¿Cómo me haces esto? Aranceles, esto. ¿Viste? Además, hay otra cuestión conceptual, es que Milei odia la política. Odia la política. Y lamentablemente la política, qué sé yo, desde Aristóteles, para no irnos más lejos que Aristóteles, hasta ahora, es la única forma de errada o no, de... Es que el problema de gobernar, de ese odio de la política, como mucha gente del común, como puede ser uno, pero que cuando habla dice, no, yo no soy de ningún partido, a mí la política no me interesa, yo soy apolítico.
hay un grado de ignorancia importante. Ahora, cuando la ignorancia la tiene el presidente de la nación, es complicado. Claro. Porque la política, que no es una cosa, como tampoco es el poder una cosa, sino son relaciones. Es decir, la política está presente en las relaciones humanas, sociales, de producción, indefectiblemente. La economía la gobierna la política. A pesar de que muchos economistas, sean Álvaro Alzogaray, para nombrar a uno antiguo, el mismo Cavallo y otros tantos, se empeñan en tratar de decirnos que son como fórmulas cientificistas, ¿no? Es decir, hay que traer un científico para que haga la economía. Es política económica, todo es política social, es decir, es política cultural. En todo eso, donde hay tensiones, donde hay intereses, es donde uno se maneja. Entonces, no se puede ser diputado, como lo fue, sin ser político. Lógico. Sin pertenecer a la clase política. Esto es lo que quiero decir. Uno puede sentirse que no lo es, pero es como si yo dijera, me meto en una cancha de fútbol a jugar un partido y yo no soy jugador. Claro. Bueno, está bien, podré patear muy mal, podré estar haciendo las cosas horribles, e incluso no reconociendo a mis propios compañeros dentro del equipo que conformo. Pero yo estoy jugando un partido de fútbol. Es decir... Ahora, ¿cómo ves, por ejemplo, frente a una situación así de desorden institucional, de quiebra institucional, a diferencia de otras crisis, como por ejemplo fue el Rodrigazo, por mencionar un caso, en donde la clase obrera o trabajadora salió a la calle realmente a hacer pesar su organización? ¿Ves organización popular en este momento? ¿Ves algo así en formación como para dar respuesta a una crisis tan aguda como la que se viene? Me parece interesante que mencionaras el Rodrigazo, ¿sí? Para los más jóvenes, en el mes de junio de 1975, Celestino Rodrigo era ministro de Economía de Isabel Perón en aquel entonces, y sin uno de sus brazos derechos en eso, en economía, formaba parte de su equipo y después formó parte del equipo de Martínez de Oz. Es decir, ellos fueron preparando el golpe. Y me parece que ahí también marca un punto de inflexión en la historia argentina. Porque en esto de lo bimonetario también. El dólar siempre tuvo peso, ¿sí? Como referente para la economía, pero también para la política. Pero el Rodrigazo lo marca en particular. Incluso hace poco leía que la primer propiedad, que es una propiedad muy cara, digamos, que aparece publicada en dólares es en julio del 1977. Mira. Marca un momento en el cual también los argentinos tenemos la sensación de que nada es seguro en una cantidad de cuestiones. Podemos encontrar precedentes, los bonos 9 de julio de Alzogaray, con que se le pagaba a los maestros. Por ejemplo, mis padres eran docentes y cobraban con eso, cuando iban a la carnicería valía la mitad. Claro. Pero quienes lo guardaron, porque eso tenía respaldo en oro, se llenaron de guita. Entonces, es para pocos, como fue la tablita de Martínez de Oz, como fue el tiempo del 1-1 de Cavallo, como es ahora mismo con esta devaluación prevista del 2% primero, después del 1%. Y cómo esto avanza, digamos, vos decís, hay respuestas. Las respuestas nunca fueron tan inmediatas. No nos olvidemos que en ese momento gobernaba el peronismo, el movimiento obrero tenía una presencia importante, pero también había organizaciones de distinto tipo en ebullición, y donde la respuesta con Rodrigo del 75 tiene un precedente que es el 12 de junio del 74, cuando los empresarios, sobre todo las multinacionales, traicionan a Gelbar y al pacto de congelar salarios, congelar precios, a pesar de el quiebre que fue el 1 de mayo del 74, con sectores del peronismo, de lo que llamaban la tendencia. En ese Perón último, que se recuerda por esa frase de llevo en mis oídos la más maravillosa. La música es la voz del pueblo argentino, a quien declara su heredero. Esa convocatoria de Perón
está ligada a este movimiento que ya estaba en ciernes, ¿no? Porque son los sectores económicos y el gran empresariado los que están atrás de todos los golpes, no hay ninguna duda. Está más que comprobado. Entonces, ¿qué veo yo hoy? Veo una cierta anarquización. Hay una baja representación política, en el sentido amplio, de los dirigentes sociales, políticos estrictamente, sindicales. Cuesta en cada uno de esos espacios encontrar reconocimiento de representaciones políticas para la gente en general, para el pueblo, para los sectores formalmente representados. Yo estoy más ligado al movimiento obrero, a los sindicatos. Lo noto también ahí, sindicatos grandes, sindicatos pequeños, pero también se advierte que empieza a haber respuestas de la gente del común que ya responde de otra manera, pone el cuerpo en la calle y reclama a sus referentes, en el campo del movimiento obrero, a sus sindicatos y particularmente a la CGT, un papel que sea de orden y de direccionamiento de esa rebelión respecto de ciertas injusticias que se están viviendo. Yo confío en que hay una posibilidad si hay alguna posibilidad de transformaciones, no tengo dudas que siempre pasan por el movimiento obrero. Claro. Decime, 3 minutos porque tenemos que entregar estudios. Bien. ¿Vos ves la posibilidad de que se esté realineando y se pueda conformar una nueva alianza o movimiento político, así como el peronismo en el 45 fue conformado por sectores que venían del radicalismo, del socialismo, del anarquismo, del comunismo, de los conservadores, populares, de sectores cristianos también, y conformaron esto que en definitiva hoy conocemos como peronismo? ¿Crees que se puede estar dando en este momento una coyuntura similar como para...? Personalmente creo que no. Creo que para eso faltaría mucho tiempo. Que va a haber un movimiento nacional si el peronismo no se reconstruye, el peronismo en general, no solamente el partido o quienes vayan a las elecciones. Habrá otra conformación. Me parece hoy... La izquierda sigue estando perdida, necesitaría buscar otra brújula, porque si en este tiempo sigue mirando tan sesgadamente la realidad, se vuelve a equivocar. Esto no quiere decir que dentro del peronismo haya un esclarecimiento total. Creo que sigue siendo el peronismo el movimiento nacional. Y la chance a la cual vos te referís, con todas las dificultades que esto implica, pasa por que ese movimiento vuelva a tomar la fuerza, el sentido y un programa de acción, y para eso entiendo que es el movimiento obrero, y dentro del movimiento obrero creo que el papel que juegue la CGT y la forma en que la CGT se reordene hacia adentro, tiene elecciones este año, y hay una cantidad de movimientos y de agrupamientos que cada uno puede gustarle más o menos, pero está en ebullición. Me parece que esas son condiciones para que el peronismo se recupere. Veremos si también qué hay del otro lado, ¿no? El problema es que me parece que lo bueno de este momento es que la agenda no la está marcando solo el gobierno, como hasta hace poco. Hoy la agenda está atravesada e intervenida por otros sectores. Bueno, Álvaro, genial. Hoy tuvimos medio accidentado el programa porque estamos en guerra, según Patricia Bullrich, pero te quería agradecer el esfuerzo que hiciste en llegar en tu compromiso, y creo que ha sido muy esclarecedor para nuestros oyentes. Así que, bueno, muchas gracias. Muy agradecido, como siempre, tu programa me encanta, y además tenés la posibilidad, no sé cómo haces para tener corresponsales en todos lados, es decir, que traen noticias y vivencias de lugares que a veces parecen remotos, pero en definitiva
pareciera que hay algo que lo conjuga todo eso. Y eso se llama tender puentes y construir y derribar muros. Señores, nos estamos yendo porque ahora viene la gente de Paladar Negro, un programa espectacular que reivindica todo lo que tenga que ver con la afrodescendencia y la cultura morena de nuestro continente. Así que nos estamos viendo la semana que viene, nada más y nada menos con el bisnieto de Rubén Darío, lo vamos a tener acá, Martín Katz. Así que nos vamos. Cuídense, abríguense, ojo con la gripe. Chau. Ayer en el colectivo una chica se enojó. Un muchacho muy buen mozo, un carterazo le dio.